When you're in the garden, when you're in the garden, seed is everything. Vamos a realizar un ejercicio de aplicación de las propiedades para cálculo de determinantes. El ejercicio nos da un dato y nos dice que ese determinante tiene como valor numérico 5 y nos pide que calculemos este determinante. Vamos a ir recordando cada una de las propiedades que vamos a ir aplicando en cada paso. La primera propiedad que vamos a aplicar decía que si una fila o columna está formada por la suma de varios elementos, podremos dividir este determinante en la suma de dos determinantes, uno de los cuales tenga en esa fila el primer sumando y el otro tenga el segundo sumando. De esta manera, lo que haremos será poner un determinante en el cual la primera fila sea la misma, en la segunda fila tengamos el primer sumando en cada uno de los elementos y la última fila será igual. Y lo vamos a sumar con otro determinante en el cual la primera fila también sea la misma, la segunda fila sea el segundo sumando de estos elementos, es decir, 7, 7, 7, y la última fila quedará igual. De esta manera, en este determinante podremos aplicar otra propiedad que decía que si en un determinante había dos filas iguales o proporcionales, el determinante daba 0. Puesto que la primera fila multiplicada por 7 nos daría la segunda, este determinante es 0 y nos quedaremos solamente con el primero de ellos. Aplicaremos ahora otra propiedad que decía que si una fila o columna está multiplicada por un número, ese número podría ponerse fuera del determinante y escribir los números correspondientes dentro del determinante. De esa manera, puesto que en la última fila todos los números están multiplicados por un medio, podremos escribir un medio fuera y quedará la primera fila igual, la segunda fila también quedará igual y en la tercera fila quedará X, Y, Z. Puesto que este era el determinante que nos proporcionaba el dato, el resultado del determinante propuesto será 5 por un medio, es decir, 5 medios. Vamos a realizar un segundo determinante utilizando las propiedades y el dato que nos daban. Para ello observamos estos números y vemos que en la primera columna aparece C menos A y en la última aparece C. Vamos a restar a la primera columna la última para intentar simplificar los números que nos dan los elementos. De esa forma tendremos, si a la primera columna le quitamos la tercera, vamos a ver qué nos quedaría. ¿Qué propiedad estamos aplicando? Pues estamos aplicando una propiedad que decía que si a una fila o columna le sumamos una combinación lineal de otras filas o de otra fila o columna, el determinante no varía. De esa forma, lo que haremos será, al restar estas dos columnas, tendremos 1
0 menos 1, menos 1. C menos A menos C quedará menos A, y Z menos X menos Z quedará menos X. De la misma forma, observamos que aquí también aparecen C y Z. Por tanto, haremos la misma combinación, solo que aquí tendremos que a la columna 2 sumarle la columna 3. Si hacemos esta operación, el resultado nos dará 0 más 1, 1, B menos C más C quedará B, I menos Z más Z quedará I, y la última columna la escribiremos igual. Este determinante se parece mucho al del dato que nos daban, solo que esta primera columna tiene signo negativo todos los elementos. Aplicando otra de las propiedades de los determinantes, que decía que si una fila o columna está multiplicada por un número, podemos extraerlo del determinante, nos quedará menos 1 por el determinante 1, 1, 1, A, B, C, X, Y, Z. De esa forma, puesto que esto es el dato que nos daban, el determinante que nos pedían será menos 1 por 5, es decir, menos 5. Vamos a realizar este determinante y vamos a dividir este como suma de dos determinantes. El primero de los cuales tendrá la primera fila igual, 1 menos X, 1 menos Y, 1 menos Z, y en la segunda fila vamos a separar por un lado el primer sumando y en el segundo determinante estará el segundo sumando. De esa forma quedará A, B, C, 2X, 2Y y 2Z más un determinante en el cual la primera fila vuelve a quedar igual, en la segunda fila aparecerá el segundo sumando, 2X, 2Y, 2Z, y la última fila quedará igual. Puesto que en este determinante tengo dos filas iguales, puedo decir que el resultado de este determinante es 0. Y quedará solamente este. Puesto que al multiplicar un número por un determinante, solamente lo multiplicaremos por una fila o por una columna, y puesto que todos los elementos de la tercera fila están multiplicados por 2, podemos escribir 2 por el determinante que quedará, que será 1 menos X, 1 menos Y, 1 menos Z, la segunda fila quedará igual, ABC, y la última fila será X, Y, Z. Puesto que aquí tenemos una fila con sumas en sus elementos, podemos separar en dos determinantes, de la misma forma que hicimos en el primer paso. Es decir, 2 que multiplica a un determinante cuya primera fila será 1, 1, 1, y las dos filas restantes quedarán igual, más
un determinante que quedará menos x, menos y, menos z. La segunda quedará igual y la última fila será también x y z. Puesto que en este determinante la primera y la tercera fila son iguales, más que iguales, son proporcionales, el determinante dará 0. Y como este determinante era el dato que nos ofrecían, quedará como resultado 2 por 5, que era este determinante, y por tanto 10.